Bienvenidos a mi canal, el rincón donde la pasión y el drama otomano se desbordan. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca la fibra sensible: el sufrimiento, la esperanza y la reconciliación en las series turcas. Y prepárense porque hay un bombazo relacionado con una pareja muy querida que nos tiene a todos al borde del asiento. Antes de empezar con todo el salseo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Les prometo que siempre traigo lo último y lo más jugoso del mundo de las telenovelas otomanas. Y ahora sí, vamos al lío. El título de este vídeo lo dice todo: vamos a explorar esas series turcas que nos hacen sufrir, que nos revuelven el corazón, que nos hacen creer en el amor verdadero a pesar de todo. Y por supuesto vamos a hablar de Kerem y Hande, una pareja que dentro y fuera de la pantalla nos ha dado momentos inolvidables y que, según los rumores, podría estar a punto de reconciliarse. Pero antes de meternos de lleno en ese chismecito jugoso, vamos a repasar algunas series que nos han dejado marcados con su drama y su intensidad. Comencemos con una serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo un referente del drama turco: Amor Eterno. Esta telenovela, del género melodrama romántico, tiene como protagonistas a Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. La historia nos cuenta la vida de Kemal, un joven de clase media que se enamora de Nihan, una chica rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por la maldad de Emir, un hombre obsesionado con Nihan. Amor Eterno nos hace sufrir porque vemos cómo el destino y las circunstancias separan a dos personas que se aman profundamente. La serie explora temas como la lucha de clases, el amor prohibido y la venganza. Además, las actuaciones son impecables, y la química entre Burak y Neslihan es innegable. Un dato curioso sobre esta serie es que ganó un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, lo que la consagró como una de las producciones turcas más exitosas a nivel mundial. Si no la han visto, corran a buscarla. Les aseguro que van a llorar a mares. Pero, ¿qué hace a Amor Eterno tan especial? Más allá de la trama central, la serie está llena de personajes secundarios complejos y bien desarrollados, cada uno con sus propios conflictos y motivaciones. Por ejemplo, la hermana de Kemal, Zeynep, interpretada magistralmente por Azal Faila Iskukukose, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser una joven ingenua a una mujer ambiciosa y manipuladora. Su relación con Emir añade una capa adicional de tensión y drama a la historia. Además, la serie se caracteriza por su cuidada estética y su banda sonora emotiva. Los paisajes de Estambul se convierten en un personaje más de la historia, y la música ayuda a crear una atmósfera de melancolía y pasión. Y no podemos olvidarnos del vestuario, que refleja a la perfección la personalidad y el estatus social de cada personaje. Los elegantes vestidos de Nihan contrastan con la ropa sencilla de Kemal, acentuando las diferencias entre ellos. Si Amor Eterno te atrapó, te recomiendo que veas otras series protagonizadas por sus actores principales. Burak Özçivit ha participado en producciones como El Sultán y Kurulus, Osman, donde interpreta a personajes históricos con gran carisma. Neslihan Atagul, por su parte, ha protagonizado series como Sefirin KZ y Fatih Arville, donde demuestra su versatilidad como actriz. Y Kaan Urgankolu ha participado en series como Yark y Ask 101, donde interpreta a personajes complejos y llenos de matices. Ahora pasemos a una serie más reciente que también nos ha hecho suspirar y sufrir: Erkay, Amor y Venganza. Esta telenovela, del género drama romántico, está protagonizada por Ebru Şahin y Aknan Su. La trama gira en torno a Reyyan, una joven inocente que es engañada por Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan con la intención de abandonarla al día siguiente, pero termina enamorándose de ella. Erkay nos hace sufrir porque vemos cómo la venganza y el odio amenazan con destruir un amor puro e inocente. La serie explora temas como el perdón, la redención y el poder del amor para superar el rencor. Además, los paisajes de Mardin, donde se grabó la serie, son espectaculares. Un dato interesante es que Erkay fue un éxito rotundo en varios países de Latinoamérica, consolidando a Ebru Şahin y Aknan Su como dos de los actores turcos más populares del momento. Prepárense para un torbellino de emociones con esta serie. Lo que hace a Erkay tan adictiva es la intensidad de las emociones que transmite.
La química entre Ebrusain y Agnanthu es palpable, y sus interpretaciones son tan convincentes que es imposible no sentir empatía por sus personajes. Rayyan es una joven dulce e inocente que sufre mucho por culpa de la venganza de Miran, pero nunca pierde su bondad y su esperanza. Miran, por su parte, es un hombre atormentado por el pasado que lucha por reconciliar su sed de venganza con el amor que siente por Rayyan. Además, la serie se caracteriza por sus giros inesperados y sus momentos de alta tensión. Cada episodio termina con un cliffhanger que te deja con ganas de ver más. Y no podemos olvidarnos de la música, que acompaña a la perfección cada escena y ayuda a crear una atmósfera de suspense y romanticismo. Si te gustó Erkai, te recomiendo que veas otras series protagonizadas por sus actores principales. Ebrusain ha participado en producciones como Destan y Youth YLL Kamur, donde interpreta a personajes fuertes e independientes. Agnanthu, por su parte, ha protagonizado series como Kaderimino Yunu y Aslan Ailem, donde demuestra su versatilidad como actor. Sigamos con otra joya turca que nos tiene con el corazón en la mano, **madre***. Esta serie del género drama está protagonizada por Cansu Dere y Beren GKYLDZ. La historia se centra en Zeynep, una joven profesora que decide secuestrar a Melek, una niña maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep se convierte en la madre que Melek nunca tuvo, y juntas huyen para escapar de la violencia. Madre nos hace sufrir porque nos muestra la crueldad del maltrato infantil y la valentía de una mujer que decide proteger a una niña inocente. La serie explora temas como la maternidad, la familia y la justicia. Además, la actuación de Beren GKYLDZ es simplemente conmovedora. Un dato curioso es que Madre es una adaptación de una serie japonesa del mismo nombre, pero la versión turca logró superar a la original en cuanto a popularidad y emotividad. Si quieren llorar a moco tendido, esta es su serie. La serie destaca por su realismo y su sensibilidad al abordar un tema tan delicado como el maltrato infantil. La actuación de Beren GKYLDZ es particularmente impresionante, ya que logra transmitir el dolor y el miedo de Melek de una manera muy creíble. Cansu Dere, por su parte, ofrece una interpretación sutil y conmovedora de Zeynep, una mujer que encuentra su propósito en la vida al convertirse en la madre de Melek. Además, la serie se caracteriza por su ritmo pausado y su atención al detalle. Cada escena está cuidadosamente construida para crear una atmósfera de tensión y emoción. Y no podemos olvidarnos de la banda sonora, que acompaña a la perfección cada momento y ayuda a intensificar las emociones. Si Madre te conmovió, te recomiendo que veas otras series protagonizadas por sus actores principales. Cansu Dere ha participado en producciones como Ezel y Esla, donde interpreta a personajes complejos y llenos de matices. Beren GKYLDZ, a pesar de su corta edad, ha participado en series como KZM y Muzice Doctor, donde demuestra su talento y su versatilidad como actriz. Y ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que combina drama, comedia y romance de una manera muy especial, *** Pájaro Soñador, ***. Esta telenovela, del género comedia romántica, está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La historia nos cuenta la vida de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación comienza con malentendidos y confusiones, pero poco a poco se va transformando en un amor verdadero. Pájaro Soñador nos hace sufrir porque vemos cómo los obstáculos y las inseguridades ponen a prueba el amor de Sanem y Can. La serie explora temas como la libertad, la autoaceptación y la importancia de seguir los sueños. Además, la química entre Demet y Can es explosiva. Un dato interesante es que Pájaro Soñador catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más codiciados a nivel internacional. Si quieren reír, llorar y suspirar al mismo tiempo, esta es su serie ideal. Lo que hace a Pájaro Soñador tan atractiva es su frescura y su optimismo. La serie está llena de momentos divertidos y románticos que te hacen olvidar los problemas de la vida cotidiana. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y sus personajes son tan carismáticos que es imposible no enamorarse de ellos. Sanem es una joven adorable y soñadora que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Can, por su parte, es un hombre aventurero y apasionado que aprende a abrir su corazón gracias a Sanem. Además, la serie se caracteriza por sus paisajes espectaculares y su banda sonora pegadiza.
Los escenarios de Estambul y la costa turca se convierten en un personaje más de la historia, y la música ayuda a crear una atmósfera de alegría y romanticismo. Si te encantó Pájaro Soñador, te recomiendo que veas otras series protagonizadas por sus actores principales. Demet Özdemir ha participado en producciones como Habitación 309 y Doğduğun Kaderindir, donde demuestra su versatilidad como actriz. Can Yaman, por su parte, ha protagonizado series como Dolunay y Bay J, donde consolida su imagen de galán turco. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Habitación 309 ***. Esta comedia romántica narra la historia de Lale y Onur, quienes se conocen en una cita a ciegas organizada por sus respectivas familias. A pesar de no congeniar al principio, una noche de copas termina en una noche de pasión y, para su sorpresa, Lale queda embarazada. La serie se centra en las complicaciones de criar a un hijo juntos mientras intentan lidiar con sus diferencias y las presiones familiares. Nos hace sufrir porque vemos cómo dos personas que no se aman deben aprender a convivir y a construir una familia por el bien de su hijo. Aunque tiene momentos muy divertidos, también explora temas profundos como la responsabilidad, el compromiso y la superación personal. Un dato curioso es que la serie tuvo tanto éxito que se extendió por 2 temporadas, consolidando a Demet Özdemir como una de las reinas de la comedia romántica en Turquía. Y hablando de reinas de la comedia romántica, no podemos olvidar Lofi Sindeer ***. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y exitoso. Lo que empieza como un acuerdo comercial termina convirtiéndose en un amor verdadero. Lofi Sindeer nos hace sufrir porque vemos cómo las mentiras y los secretos amenazan con destruir la relación de Eda y Serkan. La serie explora temas como la ambición, la honestidad y el poder del amor para transformar a las personas. Además, la química entre Hande y Kerem es innegable, y su romance traspasó la pantalla. Un dato curioso es que Lofi Sindeer fue un fenómeno mundial, conquistando a audiencias de todas partes y consolidando a Hande Erçel y Kerem Bürsin como una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas. Lofi Sindeer no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también generó un impacto cultural significativo. La serie promovió la imagen de una Turquía moderna y cosmopolita, alejada de los estereotipos tradicionales. Los personajes de Eda y Serkan se convirtieron en modelos a seguir para muchos jóvenes que aspiran a alcanzar sus sueños y a vivir una vida plena. La serie también destacó por su banda sonora, que incluía canciones turcas e internacionales que se adaptaban a la perfección a cada escena. El vestuario de los personajes, especialmente el de Eda, se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres que buscaban un estilo fresco y moderno. Y aquí es donde llegamos al bombazo que les prometí al principio. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin terminaron su relación sentimental hace algunos meses, dejando a sus fans con el corazón roto. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores de una posible reconciliación. Algunos medios turcos aseguran que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, y que incluso podrían estar planeando un viaje romántico. Obviamente nada de esto está confirmado, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Se imaginan que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Sería un sueño hecho realidad para todos los que amamos Lofi Sindeer. Crucemos los dedos. Y mientras esperamos que se confirme o desmienta el rumor, podemos seguir disfrutando de Lofi Sindeer y revivir todos los momentos mágicos que nos regalaron Hande y Kerem. La ruptura de Hande y Kerem fue una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo turco. Los fans de la pareja expresaron su tristeza y decepción en las redes sociales, y muchos se negaron a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Hande se ha centrado en su carrera como actriz y modelo, mientras que Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos cinematográficos. Los rumores de una posible reconciliación comenzaron a surgir a raíz de unas fotografías que mostraban a Hande y Kerem en el mismo lugar y al mismo tiempo. Aunque no había ninguna prueba de que estuvieran juntos, muchos fans interpretaron estas imágenes como una señal de que algo estaba pasando entre ellos. En las últimas semanas, los rumores se han intensificado, y algunos medios turcos han publicado informaciones que aseguran que Hande y Kerem están intentando retomar su relación. Según estas informaciones, la pareja ha estado saliendo en secreto y se ha estado dando una nueva oportunidad.
Por supuesto, nada de esto está confirmado, y es posible que los rumores sean simplemente eso, rumores. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem sigue viva entre sus fans. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de drama, amor y esperanza. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas que más nos hacen sufrir y que más nos emocionan. Gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad valoro muchísimo su apoyo. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál les ha hecho llorar más? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.